Ustedes, los que creen que Colombia es solo café, cumbia y violencia, no tienen ni la más remota idea de la verdad. Yo mismo, un oficial formado en la élite militar de los Estados Unidos, malinterpreté la verdadera naturaleza de esa nación desde sus cimientos. Y hoy, esa ignorancia me persigue. Todo comenzó con un hilo discreto, casi invisible, en un foro militar internacional. El autor, anónimo, afirmaba ser un exalumno de la prestigiosa Universidad de Defensa Nacional de Estados Unidos. Su primera línea era una confesión que helaba la sangre. Aquel día, me di cuenta de lo arrogante que había sido. La pena que sentí por haberme reído de Colombia fue inmensa, abrumadora. Al principio, nadie le creyó. Los comentarios eran una avalancha de burlas y escepticismo. ¿Colombia en una clase de estrategia militar avanzada? Imposible, escribía uno. Seguro hablaron de cómo exportar plátanos o de tácticas de guerrilla de los años 80, se mofaba otro. ¿Vamos, espías en Colombia? Pero si es un país que vive el drama de las telenovelas. ¿Qué agencia de inteligencia van a tener, el cartel de los sapos? Las risas virtuales eran ensordecedoras. Pero el autor anónimo continuó, ignorando las burlas. Su siguiente mensaje fue corto y brutalmente directo. En esa aula, el tiempo se congeló. Se suponía que debíamos estar riéndonos, pero cuando nos dimos cuenta, nadie podía emitir ni un solo sonido. El silencio era absoluto. Y luego, un último añadido, una frase que quedó flotando en el ciberespacio como un fantasma. Ahora que sé cuántas vidas ha salvado el silencio de Colombia, todavía me avergüenzo de la persona que fui aquel día. No había pruebas, ni un solo testimonio verificado que respaldara esa historia. Sin embargo, el hilo nunca fue borrado. Sigue ahí, como un monumento a una verdad incómoda. ¿Por qué? Porque lentamente, uno por uno, otros usuarios empezaron a responder. Yo estuve en esa clase, escribió uno. Recuerdo ese día. Nada volvió a ser igual, comentó otro. Eran los testigos. Los que vieron la verdad oculta de Colombia. ¿Qué se dijo aquel día en esa clase de estrategia de inteligencia para Asia y América Latina? ¿Que vieron esos futuros líderes militares que los silenció a todos, que pulverizó sus prejuicios? Todo comenzó en esa aula. Nos encontrábamos en el corazón del poderío militar estadounidense, en la Universidad de Defensa Nacional, a un suspiro del Pentágono en Virginia. El ambiente en el aula de estrategia de inteligencia era relajado, casi festivo. Éramos oficiales de varias ramas, volviendo a vernos después de un año de misiones y entrenamientos. Las risas resonaban contra las paredes adornadas con mapas estratégicos y retratos de generales con miradas de acero. Un año ya, Aaron. Todavía sigues con esa obsesión tuya, soltó James, un piloto de la Fuerza Aérea con una sonrisa socarrona, mientras se dejaba caer en su asiento. Aaron, destinado a un futuro en el Estado Mayor, le devolvió un codazo amistoso. Por supuesto, hermano. Soy el futuro del Pentágono. Pero dime tú, ¿todavía insistes en que Colombia es un país inofensivo, un simple patio trasero? A su lado, Sara, una analista brillante con una mente tan afilada como un bisturí, cerró su cuaderno y sonrió con un deje de condescendencia. Pero Aarón, ¿es la realidad? Nunca he leído un solo informe serio sobre una operación de inteligencia colombiana a gran escala. Es el país de la salsa y la economía emergente, no de la guerra de sombras. Lucy, siempre más curiosa y de mente abierta, intervino. Pero he oído que su tecnología de rastreo es impresionante, sobre todo en la selva. Sara se encogió de hombros, desestimando el comentario con un gesto. La tecnología y la estrategia militar son dos mundos aparte, Lucy. ¿Acaso ese país tiene un concepto real del enemigo? Su política exterior es pedir perdón si algo sale mal y esperar ayuda de la DEA. Fin de la historia. Conversaciones similares se replicaban por toda la sala. Si un cartel los presiona, lo primero que hacen es llamar a Washington. Si un grupo armado cruza su frontera, se limitan a emitir una protesta diplomática. ¿Te imaginas a su ejército movilizándose de verdad?
Es impensable. James, haciendo girar un bolígrafo entre sus dedos con una agilidad exasperante, añadió el clavo final al ataúd de la reputación colombiana. Ni siquiera pueden manejar el espionaje básico. No tienen una CIA, no tienen un MI6. Tienen, ¿cómo se llama? La DNI, o algo así. Seguramente se dedican a vigilar sindicatos y a asegurarse de que nadie se robe el café. Aaron soltó una carcajada. Exacto. Deben estar más ocupados regulando los memes en Internet que persiguiendo terroristas. En sus palabras no había malicia, sino una convicción absoluta, la certeza arrogante de quienes se creen en la cima del mundo. Colombia era un país ajeno al peligro real. Una nación que no luchaba, que no usaba su fuerza. Nadie, ni uno solo de nosotros en esa sala, habría puesto en duda esa verdad universal. Fue entonces cuando la puerta se abrió con un silencio pesado. Entró un hombre de traje gris, con un andar lento y cargado de un peso invisible. Era el profesor Howard, una leyenda. Exoficial de inteligencia militar, se rumoreaba que había operado en cada zona de conflicto imaginable durante los últimos 30 años. Su sola presencia bastó para que el aire del aula se tensara, las risas se apagaran y las espaldas se enderezaran. Howard dejó un fajo de documentos sobre el atril y se plantó frente a nosotros, su mirada barriendo cada rostro en la sala. El silencio era total. Nadie hablaba, solo sus ojos se movían, expectantes. Y entonces, con una voz grave y controlada, pronunció las primeras palabras de la lección. Señores, hoy vamos a estudiar a una nación que no hace alarde de su poder. Una ola de miradas confusas recorrió el aula. Los estudiantes se miraban unos a otros, tratando de adivinar. ¿Israel? ¿Reino Unido? El profesor continuó, cada palabra cayendo como una losa. Una nación que observa a sus enemigos en un silencio absoluto. Que no busca la gloria, que no expresa sus emociones, pero que se dedica, con una eficacia aterradora, a una sola cosa, proteger la vida humana. Nadie entendía todavía a qué país se refería. La idea de que pudiera estar hablando de Colombia ni siquiera cruzó por la mente del más imaginativo de nosotros. En ese momento, para nosotros, era simplemente imposible. El profesor Howard encendió el proyector. En la pantalla apareció un mapa satelital del Mar Caribe, cubierto de datos de seguimiento y vectores de movimiento. Era una visualización de una operación de rastreo de un narcosubmarino, una escena familiar para cualquiera en el campo de la inteligencia. Se veían las horas, las trayectorias, los registros de detección de diferentes países. Una rutina. Pero en esos datos, grabados para la historia, había una anomalía, un número que iba a destrozar nuestra percepción de la realidad. Voy a anunciar la hora en que cada país detectó por primera vez este sumergible saliendo de aguas territoriales, dijo Howard. Corea del Sur, con sus satélites de vigilancia, 7:31. Estados Unidos, con la red de escucha del SOSCOM, 7:32. Colombia, 7:29. El primero en reaccionar fue James. Frunció el ceño, inclinándose hacia adelante como si no pudiera creer lo que veía. ¿Colombia? Dice que Colombia fue el primero. ¿Cómo es posible? Aaron entrecerró los ojos, analizando los datos en la pantalla. No, espera un momento. El primer informe de algo así siempre, y digo siempre, llega de un satélite espía estadounidense o de un dron de la DEA. Es el protocolo. Sara, la analista, ya había cerrado su cuaderno. Sacudió la cabeza, su expresión era de pura incredulidad. Profesor, ¿está seguro de que no es un error de transcripción? ¿Colombia detectando algo antes que nosotros? Es tecnológicamente inviable. La respuesta del profesor Howard fue tranquila, pero firme como el granito. ¿No es un error? Este es el registro real. Son datos verificados y validados internacionalmente. La pantalla cambió. Otro incidente. Un vuelo ilegal cargado de armas despegando de una pista clandestina en la selva amazónica.
Los tiempos de detección, Estados Unidos, 7:44. Brasil, 7:43. Colombia, 7:41. Caso tras caso, la misma historia. En cada escenario, sin excepción, Colombia era el primero en detectar la amenaza. Lucy contuvo la respiración, su voz apenas un susurro. ¿Pero no puede ser una coincidencia? Howard negó lentamente con la cabeza. No es coincidencia. Durante la última década, Colombia ha sido consistentemente el primero en saberlo. El primero en ver. El primero en escuchar. La atmósfera del aula se transformó por completo. Las risas y las bromas de antes se habían evaporado, reemplazadas por un silencio denso, casi palpable. Era el silencio de la duda, el sonido de la certeza rompiéndose. Aarón, todavía luchando contra la nueva realidad, preguntó con voz tensa, si Colombia posee un sistema de detección tan avanzado, ¿por qué demonios no dicen nada? ¿Por qué no presumen de su capacidad ante el mundo? El profesor clavó su mirada en nosotros, y su respuesta nos atravesó. No es que no lo digan. Es que eligen no hablar. Ese país no usa las palabras para luchar. Por eso, han elegido el silencio como su arma más poderosa. El silencio para observar. La expresión de Sara ya no era de escepticismo, sino de pura confusión. Pero detectar la amenaza es solo el primer paso. ¿Qué hacen con esa información? ¿Avisan a otros países? Howard reveló el siguiente dato con una frialdad brutal. La mayoría de las alertas tempranas que recibe el Comando Sur de los Estados Unidos provienen de una sola fuente, Colombia. Envían un mensaje encriptado, corto y sin adornos, actividad sospechosa detectada en coordenadas X. Se recomienda verificación inmediata. Y eso es todo. No había presunción. No había una firma. No reclamaban el mérito. Eran los primeros en el mundo en detectar el peligro, alertaban a sus aliados y luego, silenciosamente, se retiraban a las sombras. James bajó la mirada, observando su escritorio como si lo viera por primera vez. Entonces, eso significa que es posible que muchas de nuestras operaciones exitosas se iniciaran gracias a una advertencia de Colombia. Nadie respondió. En la Universidad de Defensa Nacional, el lugar que creíamos ser el pináculo del conocimiento militar mundial, estábamos descubriendo una verdad humillante. El país del que nos habíamos burlado, la nación que considerábamos irrelevante, podría haber sido el guardián silencioso que nos cubría las espaldas. El profesor Howard apagó el proyector y, en la penumbra, añadió unas últimas palabras que resonaron como un trueno. Colombia es una nación que habla con resultados, no con comunicados de prensa. Y es por eso que el mundo no se da cuenta. El mundo no tiene ni idea de hasta qué punto ese país ha estado vigilando las crisis globales en silencio. En ese instante, lo que envolvió el aula no fue simplemente silencio. Fue el sonido de nuestro orgullo, de nuestra arrogante certeza, haciéndose añicos. Mientras el impacto de la revelación sobre la detección de amenazas aún flotaba en el aire, el profesor Howard proyectó una nueva diapositiva. Era una tabla comparativa de capacidades de inteligencia de señales, o SIGINT, la habilidad de interceptar, analizar y descifrar comunicaciones electrónicas, desde ondas de radio hasta transmisiones de datos encriptados. Una de las disciplinas más secretas y cruciales del espionaje moderno. En la pantalla aparecieron los nombres de las agencias de inteligencia más legendarias y temidas del mundo. La NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Un gigante colosal, el ojo y el oído de América, con satélites y estaciones de escucha capaces de monitorear cada rincón del planeta. El GCHQ, el cuartel general de comunicaciones del gobierno del Reino Unido. La agencia de espionaje más antigua de Europa, heredera de los rompedores de códigos que descifraron la máquina enigma de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El Mossad, el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel. Famosos por su audacia y letalidad, capaces de cazar a los líderes de organizaciones terroristas en cualquier parte del mundo. Pero en esa lista de titanes,
entre los nombres que inspiraban temor y respeto, había una entrada que desafiaba toda lógica. Al lado de Colombia, DNI, se leía una evaluación, nivel superior / diagonal top tier. Aarón dejó escapar un sonido ahogado, una mezcla de incredulidad y asombro. ¿Por encima de la NSA y el Mossad, Colombia? ¿De verdad? El profesor asintió lentamente, sin alterar su expresión serena. Colombia posee la tecnología más avanzada del mundo para captar las señales más débiles. Y no me refiero a simples ondas de radio. Hablo del murmullo encriptado de un centro de mando subterráneo. Del ínfimo pulso de datos que se filtra de un submarino en inmersión profunda. De las comunicaciones previas al lanzamiento de un misil. Ellos son capaces de capturar esos susurros, esos sonidos que para el resto del mundo no existen. James, con el bolígrafo inmóvil en su mano, no podía apartar la vista de la pantalla. Sara, que minutos antes irradiaba una confianza inquebrantable, habló con una voz que había perdido todo su filo. ¿Pero cómo es posible que no supiéramos nada de esto? Ni siquiera los expertos en la materia. Howard suspiró brevemente. El mundo tiende a confundir al que grita más fuerte con el más poderoso. Pero Colombia es un país que acumula resultados en la sombra, sin alardear, sin buscar reconocimiento. Lucy sacudió la cabeza, como si intentara despertar de un sueño imposible. ¿De verdad existe un país así? El profesor señaló la parte inferior de la diapositiva. Allí figuraba una lista de solicitudes de cooperación técnica dirigidas a Colombia. La lista de países era un quién es quién del poder mundial: Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Alemania, Francia. ¿Incluso Estados Unidos le pidió ayuda a Colombia?, preguntó James, estupefacto. Sí, confirmó Howard. En áreas muy específicas de la inteligencia en jungla y la interceptación de comunicaciones de baja frecuencia, incluso nosotros hemos solicitado la asistencia de Colombia. El objetivo era claro: no perder el rastro, no quedarnos ciegos. James apretó el bolígrafo con fuerza, bajando la mirada. Si todo esto era cierto, ¿de qué se habían estado riendo? ¿Qué tan profunda era su ignorancia? El profesor añadió una reflexión con su calma habitual. Colombia es una nación de silencio. Pero su silencio no es indiferencia. Es la quietud del cazador que agudiza el oído y la vista para que el resto del mundo pueda darse cuenta del peligro antes de que sea demasiado tarde. Ya no había objeciones en el aula. Nadie se atrevía a cuestionar nada. Lo que sentíamos era una mezcla de un miedo primario y un respeto que no sabíamos cómo expresar. Un temor silencioso hacia el gigante que habíamos ignorado. La capacidad de detección de misiles, la destreza en Sigint de Colombia. Los estudiantes ya estábamos en un estado de completa confusión. Nuestra visión del mundo se había puesto patas arriba. Pero la siguiente fotografía que el profesor Howard proyectó en la pantalla transformó esa confusión en un impacto silencioso y profundo. Era una imagen oscura, granulada, el andén de una estación de metro subterránea, lleno de humo. Hombres con máscaras de gas y trajes de protección biológica. Y cuerpos de civiles siendo evacuados en camillas. Lucy no pudo contener una exclamación. ¿Qué es eso? La voz del profesor resonó, cargada de gravedad. Esto es el atentado con gas sarín en el metro de Tokio, en 1995. Se considera el primer ataque con armas químicas a gran escala contra una población civil en la historia moderna. Nos quedamos sin aliento. Aarón, como todos, comprendió al instante que esto no era simplemente la historia de una tragedia japonesa. Iba a ser una lección sobre algo más. El profesor empezó a tejer su relato lentamente. Cuando ocurrió este ataque, la versión oficial, la que el mundo entero aceptó, fue que las agencias de inteligencia japonesas no pudieron hacer nada. Que fueron tomadas por sorpresa. Hizo una pausa dramática. Pero la realidad fue muy diferente. Sara frunció el ceño. ¿A qué se refiere? La voz de Howard se convirtió en un susurro confidencial. Durante años, la Agencia de Investigación de Seguridad Pública de Japón, el KOANCHO,
había infiltrado a varios de sus agentes en la secta Aum Shinrikyo. Vivían como miembros del culto. James, incapaz de ocultar su asombro, intervino. ¿Infiltrados? ¿Quiere decir como espías? Exactamente. Vivían como devotos, comían con ellos, rezaban con ellos. Lograron detectar las intenciones genocidas del culto, mapearon toda la estructura de la organización, sus fuentes de financiación, la identidad de sus miembros clave. Lo sabían todo. El profesor hizo una pausa, y el silencio que siguió fue aterrador. Pero no pudieron actuar. Las limitaciones legales y políticas de la época les impidieron neutralizar la amenaza antes de que fuera demasiado tarde. El aire del aula se volvió gélido. No era solo el hecho de que tuvieran la información. Era la realidad de que había hombres y mujeres arriesgando sus vidas, infiltrados en el corazón del monstruo, y aún así, sus manos estaban atadas. Sara preguntó con voz temblorosa. Entonces, cuando ocurrió el ataque, ¿qué hicieron? La voz del profesor se quebró sutilmente. En el momento en que se liberó el gas, los agentes infiltrados del Coancho fueron los primeros en correr hacia el peligro, no para huir de él. Volvieron a las estaciones de metro para rescatar a sus propios compañeros, a los otros miembros del culto que no sabían lo que estaba pasando, y para ayudar a los civiles. Hizo otra pausa, dejando que el peso de sus palabras nos aplastara. Lo hicieron sabiendo que sus identidades quedarían expuestas, que se convertirían en objetivos. Pero aún así, volvieron al infierno. Sus acciones nunca se hicieron públicas. Los agentes que se infiltraron nunca fueron celebrados como héroes. Aarón bajó la mirada, apretando los puños debajo de la mesa. ¿Cómo es posible? ¿Japón no les recompensó de ninguna manera? ¿No los reconoció? No. Ni medallas, ni reconocimientos, ni el título de héroes. No se les dio nada. Porque ellos mismos no lo quisieron. Su única motivación, su único juramento, era asegurarse de que algo así no volviera a ocurrir nunca más. Eso era todo lo que les importaba. Un silencio profundo, casi sagrado, cayó sobre la clase. Ya no era miedo. Era el respeto que se siente al tocar algo que no debería ser tocado, una verdad demasiado pesada. Y en ese silencio, por primera vez, empezamos a entender. Japón no era un país que no luchaba. Era un país que intentaba proteger la vida sin siquiera usar la palabra lucha. La verdad sobre el atentado en el metro de Tokio había borrado cualquier rastro de burla o duda en el aula. Pero el profesor Howard aún no había terminado. Proyectó una última diapositiva. Lo que apareció no era una fotografía, sino una representación gráfica de otro campo de batalla, uno invisible, el ciberespacio. Señores, en el siglo XXI, uno de los países que recibe la mayor cantidad de ciberataques del mundo es Japón. En la pantalla, un mapa del mundo mostraba miles de líneas rojas convergiendo como arterias sangrantes sobre el archipiélago japonés. Provenían de China, de Rusia, de Oriente Medio y de fuentes no identificadas. Todos los ataques apuntaban a un solo lugar. Sara preguntó, con la voz entrecortada por la sorpresa. ¿Todo eso son ciberataques? Howard respondió con calma. Sí. Ataques dirigidos a su red eléctrica, su sistema de transporte, sus instituciones financieras, sus hospitales. Cientos de ataques por segundo. Sin embargo, la tasa de éxito de estas intrusiones se mantiene en un nivel extremadamente bajo. James abrió los ojos de par en par. ¿Cómo? ¿Qué tipo de cortafuegos tienen? El profesor cambió la imagen a una visualización de un registro de ataques. Se veían miles de puntos de luz, los ataques, lanzándose contra una barrera invisible. Al tocarla, simplemente se desvanecían. La ciberdefensa de Japón no es una simple muralla. Es un organismo vivo. Es una trampa diseñada para observar, analizar y memorizar cada ataque. Aarón, con la voz ronca, dedujo la terrible verdad. Entonces no solo los están bloqueando. Están aprendiendo de ellos.
Exactamente. Realizan ingeniería inversa del comportamiento del atacante, descifran sus métodos y se preparan para el siguiente. A veces, incluso explotan vulnerabilidades que el propio atacante no sabe que tiene, para neutralizarlos desde dentro. Lucy, más allá de la incredulidad, dejó escapar un murmullo lleno de un respeto recién descubierto. Son soldados que han elegido proteger en lugar de luchar. El profesor asintió lentamente. Los combatientes en la ciberguerra japonesa no tienen nombre ni rostro. No se anuncian públicamente. No reciben medallas ni se habla de sus hazañas. Pero si ellos fallaran una sola noche, una nación entera podría desaparecer al amanecer. Escuchamos esas palabras en un silencio absoluto. Por primera vez, entendimos que defender a un país era mucho más que sostener un arma. Sara, como si recitara un mantra, preguntó en voz baja, ¿por qué Japón llega a tales extremos para mantener el silencio? Si mostraran su poder al mundo, ¿recibirían elogios, reconocimiento? La respuesta del profesor fue corta, pero increíblemente profunda. Ellos saben algo que el resto del mundo a menudo olvida: si haces alarde de tu poder, inevitablemente crearás enemigos. Por eso, Japón ha elegido una forma de fuerza que no crea adversarios. Aaron mantenía los puños apretados, la mirada fija en su escritorio. ¿A qué he estado llamando fuerza toda mi vida? Así, una pregunta fundamental nació en la mente de cada estudiante. ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es la victoria? ¿Y qué significa realmente proteger? El aire del aula se había vuelto denso, cargado de una seriedad que ya no permitía debates ni refutaciones. El profesor Howard proyectó su última diapositiva. No contenía datos militares ni fotos secretas. Era la imagen de un antiguo pergamino con caligrafía japonesa. Lucy leyó en voz baja la traducción al pie de la imagen. Esto es el carácter japonés para wa. Así es, confirmó el profesor. Una palabra escrita hace 1400 años por el príncipe Stoku. Se dice que es el concepto fundamental sobre el que se construyó la nación de Japón. Aaron frunció el ceño. Pero, wa, significa paz, armonía, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso con las agencias de inteligencia y la defensa nacional? Howard negó con la cabeza. Wa, no significa simplemente no pelear. Significa el compromiso constante de buscar un camino en el que nadie se convierta en tu enemigo. James murmuró para sí mismo. Es decir, usar el poder no para ganar, sino para evitar que algo se rompa. El profesor continuó con serenidad. Japón ha conocido el dolor muchas veces a lo largo de su historia. Por eso, aunque posean un gran poder, no presumen de él. Aunque obtengan información crítica, no la usan para humillar a otros. Eligen el silencio no por modestia, sino para no crear un solo enemigo más. Sara preguntó, con la voz ligeramente temblorosa. Pero al permanecer en silencio, ¿se arriesgan a ser malinterpretados? A ser vistos como débiles. Y están dispuestos a pagar ese precio, concluyó Howard. ¿Prefieren evitar la confrontación antes que ser comprendidos? Como nación, puede que parezca una estrategia torpe. Pero no hay muchos países en el mundo dispuestos a aceptar una pérdida con tal de no herir a otros. Aaron bajó la vista. Toda su filosofía militar, la que había creído y defendido, se tambaleaba. La disuasión solo funciona si se muestra. Esa había sido su verdad inmutable. Pero ahora, la voz del profesor, aunque calmada, tenía un peso inconfundible. Japón lo ha demostrado no con armas, sino con su actitud. Su mensaje silencioso es: no tenemos intención de pelear, pero que sepan que estamos observando. Esa es la razón por la que sus agencias de inteligencia no anuncian su existencia. No necesitan hacerlo. En el aula solo quedaba el sonido de nuestras respiraciones contenidas. Nosotros, los futuros oficiales, que habíamos sido entrenados para ganar, para enorgullecernos de nuestra fuerza, sentíamos como una nueva pregunta echaba raíces en nuestro interior. ¿Es la fuerza algo que realmente deba exhibirse? ¿Es el silencio sinónimo de debilidad?
En esa sala, nadie, ni uno solo de nosotros, tenía la respuesta. Se suponía que la clase había terminado. El timbre había sonado hacía varios minutos, pero nadie se movió. Ni una sola persona se levantó de su asiento. Los bolígrafos seguían sobre los cuadernos, los cuerpos rígidos en las sillas, como estatuas de sal. En el aire flotaba una vibración indescriptible, el eco de un mundo que se había roto. Aarón miró por primera vez a sus compañeros, aquellos con los que había competido y bromeado. James, Sarah, Lucy, todos tenían la misma expresión en el rostro. No era derrota. No era confusión. Era el desconcierto profundo de descubrir un universo nuevo dentro de uno mismo. Sarah fue la primera en romper el silencio. Su voz era un susurro que parecía venir de muy lejos. Siempre pensamos que Japón era un país que no conocíamos. Pero la verdad es que los que no conocíamos nada éramos nosotros. James apretó la mano que descansaba sobre la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Yo me reí de ellos. Los llamé pacifistas ingenuos. Pero ellos estaban luchando todo este tiempo. Sin alzar la voz, sin reclamar un nombre, sin pedir nada a cambio solo para proteger vidas. Lucy, con la cara oculta entre las manos, continuó con una voz apenas audible. No es que no lucharan. Es que se aseguraban de que nadie viera que estaban luchando. Esa última frase atravesó el pecho de Aarón. Él, más que nadie, había creído en la competencia, en la disuasión como un acto de orgullo. La fuerza es para mostrarla, para que el mundo la vea y la tema. Siempre había creído en eso sin dudarlo. Pero el Japón que el profesor Howard le había mostrado era exactamente lo contrario. Proteger sin exhibir. Preparar sin hablar. Salvar sin presumir. Y esa forma de ser, esa filosofía, existía en el mundo real. Sarah lanzó una pregunta al aire, una pregunta para todos y para nadie. ¿Qué se supone que debemos aprender ahora? Hay otra forma de ser fuerte, una que no se basa solo en ganar. Nadie pudo responder. Pero esa pregunta era la verdadera tarea, el verdadero desafío que aquella clase nos había dejado. Finalmente, lentamente, Lucy se puso en pie. No se secó las lágrimas que brillaban en sus mejillas, simplemente miró al frente, a un punto invisible en la pared. Quiero volver a estudiar a Japón. Desde cero. Necesito entender por qué un país elegiría el silencio como su arma. En ese momento, nadie se rió de ella. El orgullo se había desvanecido, la sensación de derrota también. Lo que llenaba el aula era respeto. El silencio que nos envolvía ya no era pesado. Era la calma que precede a un nuevo viaje. En la quietud del aula, cada uno de nosotros lidiaba con las preguntas que habían nacido en su interior. Aarón, rompiendo su propio silencio, habló con una voz cargada de una nueva profundidad. ¿Ustedes creen que si estuviéramos en la posición de Japón, seríamos capaces de permanecer en silencio? Dejar que nuestros enemigos nos subestimen, que nuestros aliados no nos entiendan y aún así, seguir protegiéndolos a todos. Yo no creo que pudiera hacerlo fácilmente. James asintió, pensativo. Pero fue precisamente porque guardaron silencio que no multiplicaron sus enemigos. Si presumes de tu fuerza, obtienes aplausos, sí. Pero también cosechas odio. Ellos lo saben. Y por eso eligieron el silencio. ¿No creen que de eso se trata todo? Sarah continuó el hilo de pensamiento. He estado repasando mentalmente el informe de detección de misiles. Japón fue el primero en dar la alarma, pero nunca reclamó el crédito. Eso debe requerir un nivel de disciplina y convicción mucho más profundo de lo que podemos imaginar. Los ojos de Lucy ya no mostraban duda, sino una determinación serena. No volveré a reírme. Nunca más. Me avergüenzo de la persona que llamó a ese país, una nación que no hace nada. No es que no lo supiéramos. Es que nunca intentamos saberlo. Aarón se quedó callado, con los puños aún apretados. Su fe en que la fuerza debía ser exhibida, en que eso era la justicia, se había resquebrajado.
Ahora que sabía que existía una fuerza que protegía desde el silencio, su alma estaba en un torbellino. Entonces, ¿qué es la fuerza? Nadie pudo dar una respuesta inmediata a esa pregunta. Pero fue James quien, con voz tranquila, ofreció un nuevo camino. Al menos, ahora sé que no es solo el poder para ganar, como nos han enseñado. Existe un poder para no herir. Y necesito aprender sobre él. Sara sintió levemente, murmurando como si fuera una promesa para sí misma. Estudiemos a Japón de nuevo. No como soldados, sino como seres humanos. En ese instante, el silencio que llenaba la sala se transformó. Ya no era el silencio de la conmoción, sino el de la determinación. No era una derrota. No era una rendición. Era el anhelo por una forma diferente de fortaleza que acababa de nacer en sus corazones. Aquel día, ellos descubrieron que el verdadero aprendizaje no termina cuando acaba la clase. Empieza justo en ese momento. Pasaron 6 meses. Los mismos aspirantes oficiales que habían compartido aquella reveladora clase volvieron a encontrarse en el mismo edificio. Sus uniformes eran los mismos, su porter Guido no había cambiado. Pero algo en sus ojos, una profundidad antes ausente, era diferente. Sara ya estaba en el aula. Sobre su escritorio, un libro de texto de japonés. Así que sigues con eso, dijo James, acercándose. En su rostro había una sonrisa tranquila que antes no poseía. Sara respondió, un poco avergonzada. Pensé que para entender a Japón, primero tenía que entender sus palabras. Lo he estado pensando desde aquel día. En ese momento, entró Aarón. El hombre que, en el pasado, había negado con más vehemencia la capacidad de Japón. No dijo nada. Simplemente se sentó en silencio en su lugar habitual. Lucy se acercó, con un tono juguetón. ¿Y bien, todavía crees que la fuerza es para exhibirla? Aarón sonrió levemente y negó con la cabeza. Hay una fuerza que se exhibe, sí. Pero ahora sé que también existe una fuerza que protege sin necesidad de ser vista. Lo que Japón me enseñó no fue sobre el silencio. Fue sobre la convicción. Nadie aplaudió. El silencio compartido fue la única respuesta necesaria. James, mirando por la ventana, murmuró. Japón nunca dijo una palabra sobre ganar o perder. Con todo ese poder, simplemente se dedicaron a vigilar el mundo. Sara continuó. Saber que existe un país así de alguna manera, me hizo sentir salvada. Me hizo creer que hay una fuerza que puede llegar a los demás, incluso sin levantar la voz. Sonó el timbre, anunciando el comienzo de una nueva clase. Aarón se levantó y, a diferencia de como solía hacerlo, no miró hacia atrás. Simplemente caminó hacia adelante. En su espalda ya no había arrogancia, sino la tranquila voluntad de alguien que ha encontrado un propósito más grande. Aquel día, sin recibir elogios de nadie, la nación de Japón dejó una pregunta imborrable en el corazón de los futuros líderes militares del mundo. ¿Para qué existe la fuerza? Con esa pregunta como brújula, comenzaron a caminar de nuevo. Aún no tenían la respuesta. Pero a diferencia de los jóvenes arrogantes que habían sido, ya no había entre ellos ni uno solo que se riera para menospreciar a otro. Si esta historia ha tocado esa fuerza silenciosa que también reside en tu corazón, no dejes que termine aquí. Déjala vivir en tus propias palabras. ¿Para qué crees tú que existe la fuerza? Quiero leer tu respuesta en los comentarios. Y si deseas seguir explorando estas historias con nosotros, te agradecería un apoyo silencioso con tu suscripción y un me gusta.